el estudio único y sublime de esta obra. Isis sin velo, y estamos en el tomo 2, capítulo 2, página 59, donde encontraremos las grandes maravillas de Oriente. Y el subtítulo es La emocionante historia de Filonea, la gran Filonea. Los libros sobre brujería de la Edad Media están llenos de relatos de este tipo. La muy rara e interesante obra de Glanville, titulada El triunfo de los saduceos, es junto con la de Bowden, antes mencionada, una de las mejores. Estos libros de brujería, como El martillo, estos libros de brujería de la Edad Media están llenos de relatos de este tiempo, brujas. La muy rara e interesante obra de Glanville, Glanville, se llama Joseph, nació en 1636, un británico, era un filósofo, escritor y era clérigo. Predijo el uso de los teléfonos ya en 1636. Increíble. Así que esta es la obra de este Glanville que se llama El triunfo de los saduceos o Saducismo Triumphatus. Es un libro sobre brujería que compara a los escépticos con la secta saducea de los tiempos de Jesús, quienes negaban la inmortalidad del alma. Esos eran los saduceos, eran instruidos de esa secta. Así eran los grandes escépticos, que ahora se repite con el nombre de la ciencia. Los científicos académicos son los grandes saduceos, los grandes escépticos. Y en la obra de Glanville dice que es el triunfo de los saduceos. Ahora venció la incredulidad, el escepticismo. Es junto con la de Bowden, la obra de Glanville, antes mencionada, una de los mejores. Bowden, lo estuvimos viendo en la última sesión, era un demonólogo. Jean Bowden, francés, que nació en 1529. Destacado intelectual que desarrolló sus ideas en campos como la filosofía, el derecho, las ciencias políticas, la economía. Fue uno de los fundadores del absolutismo. El Estado soy yo. El Satán. Bowden con Glanville son una de las mejores obras que hay sobre la clase de brujería, pero debemos dar espacio ahora a ciertas narraciones de los filósofos más antiguos. Daremos espacio a esos filósofos que explican al mismo tiempo que describen. Explican los fenómenos y los describen y los explican. Y el primero en el ranking de maravilla es Proclo. Este Proclo se menciona bastante en estas obras de Helena. Era un escritor, filósofo, místico griego, comentador de Platón en el siglo V después de Cristo, neoplatónico. Consideraba como revelación divina los signos órficos y los oráculos caldeos. Estaba bien encaminado. Oráculos caldeos y los signos órficos como fuente de revelación. Así que Proclo es uno de los que más maravillas relata. Su lista de hechos, la mayoría de los cuales se apoya, está respaldada citando testigos y a veces filósofos bien conocidos. Es asombrosa lo que hizo este Proclo, con muchos testigos, y entre ellos había grandes filósofos bien conocidos. Es asombroso. Registra muchos casos de su tiempo de personas muertas que fueron encontradas que habían cambiado su posición recostada en el sepulcro por una sentada o de pie, lo que atribuye a que eran larvas. Así comienza Proclo con esto. Están muchos casos en su tiempo de personas muertas que fueron encontradas que habían cambiado su posición de la tumba en el sepulcro, estaban sentados o estaban de pie, lo que se atribuye a que eran larvas. Estas larvas son el alma animal, son las sombras que los hombres que vivieron y han muerto. Esa sombra, ese doble etérico, ese cuerpo astral que no se ha desintegrado, ese Kamarupa. Dice que lo que atribuye que eran larvas, estos que habían cambiado su posición en el sepulcro, y dice lo siguiente. Está relatado por los antiguos como Aristeos, Epiménides y Hermodoro. Lo está confirmando. Estos relatos están atestiguados por Aristios. Aristeo de Crotona era un filósofo pitagórico. Fue sucesor de Pitágoras en la escuela de Pitágoras. Increíble. Este era Aristeo. Epiménides era un filósofo y poeta griego del siglo VI a.C. Purificó Atenas. Tenía maestría en los sacrificios. La purificó porque estaba sufriendo de una peste en esa época, y él la purificó, Epiménides. Y por último se mencionó a Hermodoro de Efeso,
Desde el siglo IV a.C. era un filósofo, miembro original de la Academia de Platón, de los originales. Escribió sobre Platón y otro libro sobre matemáticas. Estos tres antiguos filósofos matemáticos, Aristeo, Epiménides y Hermodoro. Da 5 casos de este tipo en la historia de Clearco. Este es lo que hace Proclo. Da 5 casos de resucitación de la historia de Clearco, que era un discípulo de Aristóteles. Este Clearco de Solos es del siglo IV a.C., era un filósofo griego peripatético. Los que caminaban filosofando las tonterías que Aristóteles les enseñaba y los confundía. Estudió la tradición pitagórica, Clearco. Así que Clearco, discípulo de Aristóteles, da 5 casos acerca de este tipo de historias. El primero de los que resucitó fue Cleonino, el ateniense. Cleonino. El segundo, Policrito, un hombre ilustre entre los eolios. Policrito y los eolios eran una antigua tribu griega que habitaba la Tesalia, los eolios o aeolios. También resucitó, y el historiador Nomaco relata que Policrito murió y regresó de nuevo a la vida 9 meses después de su muerte. ¿Cómo se conservó ese cuerpo? Es una interesante pregunta. El historiador Nomaco relata que Policrito murió y regresó al 9º mes después de su muerte. 9 meses antes de nacer y 9 meses después de morir regresó. Dice su traductor Taylor que Hierón el Efesio y otros historiadores testifican la verdad de esto. Hierón el Efesio y otros historiadores testifican la verdad de este caso de este hombre que resucitó a los 9 meses, Taylor y Hierón. En Nicópolis, una ciudad griega, sucedió lo mismo con un tal Eurino. Este último revivió el 15º día después de su entierro y vivió durante algún tiempo después de eso, llevando una vida ejemplar. Increíble. En Nicópolis, ciudad griega, sucedió lo mismo con tal Eurino, también resucitó. Este último revivió al 15º día. A los 15 días de muerto resucitó y vivió durante algún tiempo después de eso, llevando una vida ejemplar. El cuarto es Rufo, un sacerdote de Tesalónica, que fue devuelto a la vida al 3er día después de su muerte, con el fin de realizar ciertas ceremonias sagradas, según la promesa que había hecho. Cumplió su promesa y murió de nuevo, para no volver jamás. Increíble. Es el sacerdote Rufo de Tesalónica. Esta es la segunda ciudad más importante de Grecia, Tesalónica. Devuelto a la vida el 3er día como Jesús después de su muerte, con el fin de realizar ciertas ceremonias sagradas que había prometido, por lo cual revivió, cumplió su compromiso y murió de nuevo para no volver jamás. Este es el caso de una tal Filonea. ¿Quién era Filonea? Que vivió bajo el reinado de Filipo. Este era un rey, padre de Alejandro Magno, que era Macedonia en ese tiempo, era el imperio Grecia. Esta tal Filonea era hija de Demostrato y de Carito, de Antípolis es una ciudad griega. Se casó contra su voluntad Filonea con un tal Croterus. Murió poco después, porque estaba en su contra, no tenía amor. Pero en el 6º mes después de su muerte, ella revivió. Como dice Proclus, revivió por su amor a un joven llamado Machates, que llegó a su padre, Demostrato, y se quedó unos días en su casa, que él era de Pela. Un relato de una muchacha que regresó a la vida. Esta hija Filonea. Al sexto mes revivió, como dice Proclus, por su amor a un joven llamado Machates, que llegó a su padre, Demostrato, que vino de Pela, otra ciudad griega. Ella lo visitó por muchas noches sucesivamente. Pero cuando finalmente se descubrió esto, ella, o más bien el vampiro que la representaba, murió de rabia. Estos hechos están registrados por grandes historiadores. Ella lo visitó muchas noches, por la noche, pero cuando finalmente se descubrió este hecho, ella, o más bien el vampiro que la representaba, murió de rabia. Antes de esto, ella declaró que actuaba de esta manera, según la voluntad de los demonios terrestres. Según la voluntad de los demonios terrestres de Ares, de Perséfone, de Hécata, Proserpina, ella actuaba de esta manera. Le daban permiso del Hades de salir del mundo de las sombras, que fuera por amor, que el amor es inmortal,
Así mostrar a las personas el amor, y por eso es que le daban esa autorización por amor, que se casó en contra de su voluntad. Así que ella expresó que actuó de esta manera según la voluntad de los demonios terrestres. Su cadáver fue visto en la segunda muerte por todos en la ciudad, que estaba tendido en la casa de su padre. Así lo verificaron muchas personas. Vieron la segunda muerte de ella. Su cadáver fue visto en esta segunda muerte por todos en la ciudad, tendido en la casa de su padre. Al abrir la bóveda donde había sido depositado su cuerpo, la tumba fue encontrada vacía por sus familiares, estaba vacía. Quienes incrédulos al respecto fueron a averiguar la verdad. La narración está corroborada por las epístolas, las cartas de Hiparco y las de Arrideo al rey Filipo. Tremenda historia de esta vampiresa. Los familiares fueron a su tumba, a su bóveda, y no estaba el cuerpo ahí. Quienes estaban incrédulos al respecto y fueron a averiguar la verdad. La narración está corroborada por estas cartas, estas epístolas de Hiparco mandó al rey Arrideo y a Filipo. Arrideo, que fue rey de Macedonia después de la muerte de Alejandro. Hay una nota que dice: esta atroz, espantosa circunstancia fue autenticada por el prefecto de la ciudad y por el procónsul de la provincia. Presentó el informe ante el César, ante el emperador. La historia está modestamente relatada por la señora Caterina Crowe. Véase El lado nocturno de la naturaleza, página 335. Así que esta atroz y espantosa circunstancia fue autenticada por el prefecto de la ciudad y por el procónsul. Esta era la máxima magistradura del estado, delegada por el cónsul. Un procónsul de la provincia romana presentó un informe al César, al emperador. Y la historia está modestamente relatada por la señora Caterina Crowe. El lado nocturno de la naturaleza. Esta Caterina era una novelista inglesa, nació en 1803, era dramaturga, escritora de historias sociales sobrenaturales. Es lo que le gustaba a ella, Caterina Crowe. Dice Proclo, continúa: muchos otros de los antiguos han recopilado la historia de que aparentemente han muerto y después han revivido. Muchos otros de los antiguos también han recogido estas historias de que aparentemente han muerto y después han revivido. Entre ellos se encuentra el filósofo natural Demócrito. Demócrito de Albera también creía en la resurrección de los cuerpos. En sus escritos sobre el Hades, afirma que en cierto caso que estamos discutiendo, la muerte no fue como parecía, una deserción completa de toda la vida del cuerpo, sino una cesación causada por un golpe o tal vez por alguna herida. Lo que decía Demócrito acerca de el Hades. Afirma que en ciertos casos que estamos discutiendo, la muerte no fue como parecía, una deserción completa de toda la vida del cuerpo, toda la vida se va del cuerpo, sino que fue una cesación causada por algún golpe, no se fue toda la vida, o tal vez por una herida. Pero los lazos del alma permanecieron aún arraigados sobre la médula, sobre el cerebro, sobre el encéfalo. Esos lazos indisolubles del alma, del cuerpo astral, permanecieron aún arraigados sobre la médula. No hubo un corte de los principios, no hubo un corte del cordón de plata. Y el corazón contenía en su profundidad el empiurema de la vida. Y permaneciendo esto, adquirió de nuevo vida que se había extinguido. Qué explicación, qué belleza este párrafo. Y el corazón contenía en su profundidad todavía el empiurema de la vida. ¿Qué es el empiurema? Esta es una materia orgánica sometida a un fuego violento, al fuego del corazón, al fuego del alma, al fuego, porque la sangre es caliente. Cuando una persona se acerca a la muerte, se le va enfriando el cuerpo, se le va palideciendo, porque la sangre deja de circular. Y se va ese calor bendito, ese prana, ese fohat, ese empiurema que aquí lo dice, que aún estaba en el corazón, en su profundidad, el empiurema de la vida. Y por tal razón revivieron. Este empiurema es el fuego de la vida, el fuego del corazón, el fuego del prana y el fuego del fohat. Y el corazón contenía todavía en su profundidad el empiurema de la vida. Y permaneciendo este empiurema, este fuego, el fuego que calienta el cuerpo,
adquirió de nuevo la vida, la adquirió que se había extinguido por un poco momento, ese fuego y esa vida, como consecuencia de haber sido adaptada a la animación. Fue la consecuencia de que la vida había sido adaptada a la animación. Todo el cuerpo se adapta. Dice de nuevo Proclo que es posible que en el alma salga y entre en el cuerpo. Es evidente porque, según lo que voy a relatar, que el alma salga. Cuando nos vamos a dormir, una pequeña muerte, el cuerpo físico se duerme y después los otros principios como que se desligan. El cuerpo astral, el cuerpo manásico, el cuerpo causal, el cuerpo búdico, el cuerpo átmico. Así que es posible que el alma salga, si te ocurre, el alma, el doble etérico sale y entra en otro cuerpo de otra persona. Es evidente porque, como dice Proclo, según dice el discípulo de Aristóteles, Clearco, utilizó una vez una varita mágica para traer almas sobre un niño que estaba dormido. El niño se durmió y él trajo una varita almas de otros seres para meterlos en el cuerpo del niño. Y este persuadió a Aristóteles, este Clearco discípulo, de que el alma tiene una existencia que se separa del cuerpo cuando duerme. Como relata Clearco en su tratado sobre el sueño, la varita del niño dormido, que el alma, dice él, puede separarse del cuerpo y entrar en otro cuerpo y lo utiliza como alojamiento. ¿Cuántas almas tendremos dentro de nosotros, además de la original? Como relata Clearco, que el alma puede separarse del cuerpo y entrar en otro cuerpo y lo utiliza como alojamiento. Es un hospedero. Porque golpeando al niño con la varita, sacó y, por así decirlo, condujo su alma, con el propósito de mostrar que el cuerpo, cuando el alma está afuera, es inamovible, increíble. Lo que demostró Clearco como persuadió a Aristóteles sobre este asunto. Golpeó al niño dormido con la varita, le sacó el alma, por así decirlo, y condujo su alma, con el propósito de mostrar que el cuerpo, cuando estaba sin alma, era inamovible. No estaba el verdadero amo y maestro del cuerpo, estaba afuera, y el cuerpo, por lo ende, es inamovible. Cuando el alma, que es el cuerpo astral, estaba a distancia de él y quien se conserva ilesa, esa alma. Pero el alma que fue conducida de nuevo al cuerpo por medio de la varita, después de su entrada, narró todos los detalles de esta circunstancia. Cuando el alma del niño sale, el alma o el cuerpo astral o el doble etérico, el cuerpo se acuesta, esto sale, estaba a distancia de él, esta alma estaba a distancia del cuerpo y por eso no se podía despertar, no se podía mover porque no estaba en el cuerpo astral y el alma, y que dicen que es el intermediario entre el cuerpo físico y lo que es el alma o el sistema nervioso. Cuando el alma, el cuerpo astral, estaba a distancia de él y que se conservaba ilesa, pero el alma que fue conducida de nuevo al cuerpo por medio de la varita, el alma del niño fue conducida de nuevo al cuerpo por medio de la varita mágica. Después de que el alma entró en el cuerpo, narró todos los detalles que habían ocurrido de esta circunstancia. Por lo tanto, tanto los espectadores como Aristóteles quedaron persuadidos de que el alma puede separarse temporalmente del cuerpo antes de la muerte, como ocurre en todos los sueños. Así lo corroboran los espectadores y Aristóteles quedaron persuadidos por Clearco de que el alma puede separarse temporalmente del cuerpo. Puede considerarse bastante absurdo y recordar con tanta frecuencia los hechos de brujería a plena luz del siglo XIX. Puede considerarse bastante absurdo recordar con tanta frecuencia los hechos de brujería a plena luz del siglo XIX. Pero el siglo mismo está envejeciendo y a medida que se acerca gradualmente al final fatal del siglo, parece como si estuviera cayendo en la decadencia o que está chochando el siglo. No solo se niega a recordar el siglo, cuán abundantemente fueron probados los hechos de brujería de Salem y otras partes. No solo los niega el escepticismo acerca de esto, no solo se niega a recordar cuán abundantemente fueron probados los hechos de la brujería,
sino que se niega a darse cuenta de lo que ha estado sucediendo durante los últimos 30 años en todo el ancho mundo. ¿Cómo olvida la memoria? El siglo se niega a darse cuenta de lo que ha estado sucediendo durante los últimos 30 años en todo el ancho mundo, que fue cuando vino el fenómeno del espiritismo. Vino esa ola psíquica del espiritismo. La marea psíquica estaba en aumento en 1840 y eso provocó esas grandes apariciones fantasmagóricas. Y ahora la marea psíquica bajó y quedó el escepticismo, esos académicos que es tan venenoso, deleterio, que pone el escepticismo su horrible cara entre la luz divina y el espíritu del hombre. Así que se niega el siglo que está chuchando, que está en decadencia, se niega a recordar los casos de brujería completamente probados por evidencia. Y se niega también a ver todos esos fenómenos espiritistas, esos fantasmas, esas casas embrujadas, esas mesas que le volaban, esos medios que levitaban. Se niega a reconocerlos. Después de un lapso de varios miles de años, podemos dudar de los poderes mágicos de los sacerdotes tesalonicenses y de sus hechicerías, porque han pasado tanto tiempo, sino que se puede, después de un lapso de varios miles de años que los sacerdotes desaparecieron supuestamente de Tesalónica, podemos dudar de los poderes mágicos que tenían estos sacerdotes y de sus hechicerías. Tal como las menciona Plinio, el historiador, en su obra, en capítulo 30 y en la página primera. Plinio es un gran historiador, que Elena lo comenta bastante. Cayo Plinio nació en el 23 a.C. Era un historiador, escritor romano. Escribió historias naturales. Escribió Historia Natural, es una obra enciclopédica que escribió este Plinio, y él describe en ese libro 30, escribe acerca de la magia, de esos sacerdotes tesalonicenses y de sus grandes hechicerías, pero como han pasado mucho tiempo, podemos dudar de ellos. Podemos desacreditar la información que nos proporciona Suidas, que narra el viaje de aire de Medea, por el aire, Medea, y así olvidar que la magia era el conocimiento más elevado de la filosofía natural, el conocimiento más, la sabiduría más elevada de la filosofía natural, la sabiduría más elevada. Perro, ¿cómo vamos a deshacernos de la frecuente ocurrencia precisamente de tales viajes a través del aire? Sigue la siguiente pregunta acerca de esto. Podemos desacreditar esta información que nos da Suidas. Este Suidas era un supuesto bibliotecario, lexicógrafo del siglo X, autor de una enciclopedia bizantina, Suidas. Podemos desacreditar la información que nos proporciona Suidas, que narra el viaje de Medea por el aire. Volaba esta Medea. Medea, hay mucho sobre ella, era hija del rey Eates, donde estaba el vellocino del oro. Esa oveja que tenía la lana, que era oro. Ese es el vellocino de oro. Que fueron las misiones que hicieron Jason y los argonautas. Jasón y los argonautas. Que fueron esa aventura. Bueno, esta Medea era la hija del rey, donde estaba este vellocino de oro. Atenea, la gran diosa, y Hera protegían a Jasón y los argonautas. Y le pidieron ayuda a Afrodita, estas diosas, Hera y Atenea, para que su hijo Eros, Cupido, clavara una saeta, una flecha en el corazón de Medea y que ella se enamorase así de Jasón, lo cual hizo Cupido, aunque no quería, pero la madre lo convenció con un regalo. Ayudó esta Medea a Jasón, le dio una pócima para que el fuego de los bueyes no le afectara. El padre, el rey, le dio que le iba al vellocino, pero primero debía cumplir unas pruebas y había que ir a sembrar con unos bueyes que despedían fuego por la boca. Entonces esta Medea le dio la pócima para que el fuego no le afectara. Pasó la prueba. Después se fugaron, Jasón con Medea se fueron, y para que el padre no los persiguiera, dicen que ella, un hermano lo llevó al barco, el hermano de Medea, y ella lo despedazó y tiró sus pedazos, lo descuartizó al mar para que el padre lo buscara y así no los persiguiera. Jasón, despasado el tiempo, se casó con Medea. Jasón se enamoró de otra princesa,
lo cual Medea le regaló una túnica para que saliera ella, que al colocársela se quemó. Aquí sacan la historia de la mujer de Hércules. Heracles también pasó algo similar. Medea, una gran hechicera, dicen que su tía era la gran Circe, la que entretuvo tanto tiempo a Odiseo. Tremenda historia esta Medea, el vellocinio de oro, los argonautas, era Afrodita, su padre Ates, Jasón, las aventuras, el vellocino, los argonautas, todas estas aventuras que tenían eso. Así que este Suidas narra el viaje de Medea por el aire, levitaba, volaba, como hacen muchos budistas o fakires. Y así podemos olvidar que la magia, que es el gran conocimiento, la gran sabiduría, era el conocimiento más elevado que concepto. El conocimiento más elevado de la filosofía natural. Eso es la magia. La sabiduría más elevada de todo el universo. La sabiduría más elevada de toda la naturaleza y de todo el universo. Ese es uno de los verdaderos conceptos de magia. La gran obra, la gran sabiduría que podemos saber el futuro y cambiarlo y modificarlo con ese conocimiento, con ese poder. Pero, ¿cómo vamos a deshacernos de la frecuente ocurrencia de precisamente tales viajes a través del aire que sucedieron mucho con los medios, los que volaban? ¿Cómo vamos a deshacernos de la frecuente ocurrencia de precisamente tales viajes a través del aire? Cuando suceden ante nuestros propios ojos y son corroborados por el testimonio de cientos de personas aparentemente cuerdas. Que ocurría en las sesiones espiritistas, los que volaban, los medios volaban, como cuando suceden estas levitaciones ante nuestros propios ojos y son corroborados por el testimonio de cientos de personas aparentemente cuerdas. Si la universalidad de una creencia es una prueba de su verdad, otra gran frase de Elena, como siempre, si una creencia es universal, que está en todas partes del mundo, es una prueba que hay una gran verdad sustentada en esa creencia. Como la serpiente, que es la inmortalidad, adorada por los aztecas, Quetzalcóatl, por los mayas, Kukulcán, por los incas como Viracocha, por los egipcios con los dioses con la cobra en la frente, o los griegos, Asclepio y tantos otros tenían la serpiente. Era universalmente adorada también en Camboya, en Angkor Wat. Y eso nos dicen que esta creencia universal de la serpiente es verdadera. Por su universalidad esta creencia, pocos hechos han sido mejor establecidos que el de la hechicería. Pocos hechos han sido mejor establecidos que la de hechicería. Hechicero, brujo, mago, lanzó un hechizo. Dice Thomas Wright, autor de Sorcery and Sorcery, Hechicería y Hechicería, y miembro escéptico del Instituto Nacional de Francia. Dice lo siguiente: todas las personas, desde los más rudimentarios a los más refinados, y podemos añadir que en todas las épocas, han creído en el tipo de esta agencia, de esta acción sobrenatural que entendemos por este término. Se fundó en el credo igualmente extenso de que, además de nuestra propia existencia visible, vivimos en un mundo invisible de los seres espirituales. Todo esto lo dice este tipo, de Thomas Wright. Nació en 1810, era un británico, era un anticuario, coleccionista de antigüedades, escritor y editor de textos medievales. Era un escéptico, escribió esa obra sobre Sorcery and Sorcery, hechicería y hechicería. Miembro escéptico del Instituto Nacional Francés. Decía él que todas las personas, todos los pueblos, desde los más rudimentarios hasta los más refinados, todos, y podemos añadir que en toda época, los rudos, los más refinados, y en toda época, ellos han creído en este tipo de agencia o acción sobrenatural que entendemos por este término. Que entendemos por este término, agencia o poder sobrenatural. Esto se fundó en el credo igualmente extenso de que, además de nuestra propia existencia visible,
Tenemos una existencia visible, los humanos miramos a otros humanos, no son invisibles, no están en otro plano. Se fundó en el credo igualmente extenso de que además de nuestra propia existencia visible, vivimos en un mundo invisible rodeado de seres espirituales. Una gran verdad, decía este escéptico. Hay un mundo objetivo, también hay un mundo subjetivo invisible de los seres espirituales. Porque por el que a menudo se guían nuestras acciones e incluso nuestros propios pensamientos. ¿Qué poder tienen esos espíritus? Porque a menudo se guían nuestras acciones e incluso nuestros pensamientos de esos espíritus, de esos fantasmas que guían nuestras acciones y nuestros pensamientos. Se meten. Y que tienen un cierto grado de poder sobre los elementos y sobre el curso ordinario de la vida orgánica. Porque a menudo seguían nuestras acciones e incluso nuestros pensamientos, y que tienen un cierto grado de poder sobre los elementos y sobre el curso ordinario de la vida orgánica. Así que los seres invisibles, los ángeles, arcángeles, zafirotes, prayapatis, tienen gran poder sobre los elementos, tierra, agua, aire, fuego, sobre estos elementales, sobre los gnomos, sobre los silfos, sobre las ondinas, sobre las salamandras. Tienen poder sobre ellos estos seres espirituales y sobre el curso ordinario de la vida orgánica. Además, maravillándose cómo esta misteriosa ciencia floreció en todas partes, se maravilla Thomas Wright de que esta misteriosa ciencia, la magia, floreció en todas partes, Asia, África, América, Europa, y observando que había varias escuelas de magia famosas en diferentes partes de Europa, explica la creencia consagrada por el tiempo y muestra la diferencia entre la hechicería, brujería y la magia de la siguiente manera, que ya la vamos a analizar. Así que investigó Thomas Wright y observando varias escuelas de magia famosas en diferentes partes de Europa, no solamente en el Egipto, en Grecia, los misterios menores, el Eleusis, los de Samotracia, los Cabiris, y observando varias escuelas de magia por toda Europa. ¿Por qué estudiamos la magia? El paganismo explica la creencia consagrada por el tiempo. Es la creencia de la magia que está consagrada por el tiempo. El hombre le teme al tiempo y el tiempo le teme a las pirámides. Y muestra la diferencia entre la hechicería, brujería con el de la magia de la siguiente manera. El mago se diferencia de la bruja en que, mientras esta bruja era un instrumento ignorante en manos de los demonios, el mago se había convertido en su amo y señor por la poderosa intermediación de la ciencia mágica divina que solo estaba al alcance de unos pocos, y a la que estos demonios eran incapaces de desobedecer. Esto lo dice Thomas Wright, miembro de la Asociación Francesa de Hechicería y Magia, volumen 3. Nos da esta sensación sobre este punto. El mago, ¿cómo se diferencia de una vulgar bruja? Mientras esta bruja es un instrumento ignorante en manos de los demonios, como los medios no son instrumentos ignorantes en manos de los desencarnados, de los fantasmas, de los elementales o elementarios, mientras que la bruja es un instrumento ignorante en manos de los demonios. Mientras tanto, el mago se había convertido en su amo, su señor, su maestro, por la poderosa intermediación de su voluntad y de su ciencia y de su pureza. Este es el mago verdadero, es amo a los demonios. Tenía la ciencia mágica, la ciencia espiritual, lo cual lo elevaba y tenía más poder sobre ellos en un grado más alto, que solo estaba al alcance de unos pocos de la ciencia divina de los elegidos. Ancho es el camino con la perdición y estrecho es el camino que conduce a la brujería, al poder. Ya que estos demonios, como tenían esta ciencia divina, los magos, ya que estos demonios de inferior categoría eran incapaces de desobedecer. Hazlo ahora, le decía Helena a los elementales, y ocurrían las materializaciones, lluvias de flores, etc.
Bueno, ya que estos demonios eran incapaces de desobedecer esta delimitación establecida y conocida desde los días de Moisés, el autor la da como derivada de las fuentes más auténticas. Las fuentes más auténticas. Moisés nunca existió, es un invento que hicieron los judíos, los hebreos. Tomaron historias de Marduk y de Baco. Baco tuvo 2 madres. Después él cruzó un río, lo abrió el río. Baco, ¿qué más hizo Baco? Bueno, era hijo de un dios. Tuvo una montaña que no era el monte Nisi, que se parece al Sinaí. Nisi. Está en el glosario teosófico que Moisés es un gran invento. Conocida esta delimitación entre la bruja y el mago, establecida y conocida desde los tiempos de Moisés se conocía, el autor la da como derivada de las fuentes más auténticas, dice Tomás Weil, derivada de las fuentes más auténticas. Estamos llegando al subtítulo, poderes mediunistas definidos, los poderes de los medium bien definidos. Si de este incrédulo Tomás Gruay pasamos a la autoridad de un adepto de la ciencia misteriosa. El autor anónimo del arte mágico lo encontramos afirmando lo siguiente. Vamos a analizar la autoridad de un adepto de la ciencia misteriosa. Ese autor anónimo del arte mágico lo encontramos afirmando lo siguiente. El lector puede preguntarse, nos preguntamos, ¿en qué consiste la diferencia entre un medium y un mago? ¿Cuál es la diferencia? El medium es aquel que a través de cuyo espíritu astral pueden manifestarse otros espíritus, dando a conocer su presencia mediante diversas clases de fenómenos, sea lo que fueren en que esto consistan. El medium solo es un agente pasivo en sus manos. Una diferencia entre mago y hechicero, mago y brujo. El medium, vamos a repetir con la diferencia entre un mago y un medium. El mago es más poderoso. El medium es aquel a través de cuyo espíritu astral, que puede ser su doble etérico, puede ser su cuerpo astral. El medium es aquel que a través de su cuerpo astral o de doble etérico pueden manifestarse otros espíritus a través del cuerpo, de este principio del medium, se apodera de él, entra en trance el medium y sale de su cuerpo astral y lo utilizan estos demonios. Y así se manifiestan estos otros espíritus, utilizan al medium, dando a conocer su presencia mediante diversas clases de fenómenos que ocurren. Las mesas vuelan, los medium vuelan, levitan, hay sonidos en la mesa, hay preguntas, bueno, muchos fenómenos psíquicos. Dando a conocer su presencia mediante diversas clases de fenómenos, sea lo que fueren y en qué consistan estos fenómenos. El medium solo es un agente pasivo en sus manos, es un instrumento, es un títere. El medium es solo un agente pasivo en las manos de estos demonios, de estos espíritus. No puede ordenar su presencia ni su ausencia. No los puede convocar. Vienen cualquier tipo, vienen cuando se abre la bóveda. No puede ordenar su presencia ni su ausencia. Nunca puede obligar a la realización de ningún acto especial, ni dirigir su naturaleza. Es lo que los medios nunca pueden hacer. Nunca pueden obligar a la realización de ningún aspecto especial. Nunca pueden obligar a la realización de ningún aspecto especial, de un acto especial, ni dirigir su naturaleza del espíritu de estos. El mago, por el contrario, puede convocar y despedir espíritus a su voluntad. Ven tú ahora mismo, pirata Morgan, cuéntanos tu historia. Vete ahora, vete de aquí. Así es el mago, el poder. Esto así, Elena. Tiene el poder que fue entrenado allá en el Tíbet. El mago puede convocar espíritus y despedirlos a su voluntad. Es el verdadero adepto. Puede realizar muchas hazañas de poder oculto a través de su propio espíritu, a través de su propia alma. Puede realizar muchas grandes hazañas de su poder oculto gracias a su espíritu. El mago puede obligar a la presencia
y asistencia de espíritus de grados inferiores al suyo, claro está. Eso es lo que puede hacer el mago. Puede obligar la presencia y asistencia de espíritus de grados inferiores al suyo. En todo hay jerarquía. Es una orden manifiesta. Y el mago puede efectuar transformaciones en el reino de la naturaleza sobre cuerpos animados e inanimados. Puede efectuar transformaciones. Se puede transformar en lobo, licántropo, se puede transformar en lechuza. Tiene gran poder de convertirse en cualquier cosa por la pureza. Tiene un cuerpo atómico especial, igual que los maestros, que se pueden disfrazar de cualquier persona. Y así ellos efectúan transformaciones en el reino de la naturaleza, el mago, sobre cuerpos animados e inanimados. Increíble. Esto está en la obra anónima Arte Mágico, que fue un adepto la que lo escribió, se nos dice Upasika, páginas 159-160. Comenta ahora ella, entra. Este erudito autor olvidó señalar una marcada distinción en la mediunidad. ¿Cuál es la marcada distinción? Con la que debía estar completamente familiarizado. Los fenómenos físicos son el resultado de la manipulación de fuerzas a través del sistema físico del medium por las agencias invisibles, de cualquier clase que éstas sean. Claro está. Así nos dice ella. Este erudito autor olvidó señalar una marcada distinción en la mediunidad, con la que debía estar completamente familiarizado. Los fenómenos físicos, levantamiento de mesas, levitaciones, etc., son el resultado de la manipulación de fuerzas a través del sistema físico del medium. Estos fenómenos físicos son resultado de la manipulación de fuerzas a través del sistema físico del medium. Por esto es que los mediums terminan tan cansados, tan exhaustos cuando hacen esas funciones y no sirven para nada. Por la gran cantidad de energía que ellos usan, inconscientemente lo utilizan para que ocurran fenómenos físicos. Estos fenómenos son, estas fuerzas, los fenómenos físicos son el resultado de la manipulación de fuerzas a través del sistema físico del medium por las inteligencias invisibles que ordenan esos procedimientos, o son espíritus elementales o cósmicos, o son inteligencias que los dirigen, etc. De cualquier clase que ellos sean estos espíritus. En una palabra, esto es mediunidad física. Mediunidad física. Esta depende de una organización peculiar del sistema físico del medium. La mediunidad espiritual, en cambio, que va acompañada de una exhibición de fenómenos intelectuales subjetivos, ya vimos que esta es una mediunidad física. Las inteligencias, los fantasmas, espíritus utilizan el cuerpo para que ocurran todas estas cosas. Esto es mediunidad física y esto depende de una organización peculiar del sistema físico de este medio. En cambio, ahora entramos a la mediunidad espiritual. La era física, esta es mediunidad espiritual. Esta va acompañada de una exhibición de fenómenos intelectuales subjetivos. ¿Cuáles son esos fenómenos? Esta mediunidad espiritual pueden ser lo que son la lectura del pensamiento, leer los pensamientos, la clarividencia, mirar el futuro, la clariaudiencia, escuchar el futuro que va a ocurrir, o la visión profética, etc. Esta es mediunidad espiritual, va acompañada de una exhibición de fenómenos intelectuales que son subjetivos, son de adentro, internos. Esta depende de una organización peculiar de la naturaleza espiritual del medio, claro está. Como los físicos dependían de su naturaleza física del medio, los fenómenos espirituales dependen de la peculiar organización, ¿qué palabras?, de la naturaleza espiritual del medio. Así como el alfarero, ¿qué ejemplo nos va a dar ahora? Así como el alfarero elabora un trozo de arcilla, un vaso de deshonra, y con otro puede hacer un vaso de mucho honor. Así como el alfarero elabora de la arcilla un vaso de, como toscas vasijas, puede ser el alfarero, bueno, unas vasijas de deshonra, un vaso, y con otro
trozo de arcilla puede ser un vaso artístico, jarrones, etcétera, o un vaso de honor, que le puede traer buena fama o mala fama, depende cómo es la estructura, la belleza de este alfarero. Así, entre los medium físicos, vamos a la comparación, el espíritu plástico astral de uno puede estar preparado para cierta clase de fenómenos objetivos y el otro para otro tipo diferente. Una vez preparado de esta manera, ya no dio la explicación, dice que así que entre los medium físicos, estos medium físicos, el espíritu plástico astral, de este concepto de espíritu, este es el cuerpo astral, es el doble etérico. ¿Qué definición nos da Elena acerca de esto? El espíritu plástico cambia, se transforma astral de un medium, puede estar preparado para cierta clase de fenómenos objetivos. Uno se especializa solamente en levantar muebles, otro en levitar, volar, otro en golpes, etc. Esto es por el espíritu plástico astral que todos tenemos. Nuestro cuerpo astral es un espíritu plástico, puede cambiar en cualquier forma, puede transformar un águila, en un león, en un dragón, etc. Así que el espíritu astral de uno puede estar preparado para ciertas clases de fenómenos objetivos, especialista, y el otro para otro tipo diferente de fenómenos. Así como todos los humanos somos diferentes, aunque nos parecemos, tenemos cabeza, tenemos un brazo, tenemos piernas, etc. Una vez preparado de esta manera, parece difícil alterar la fase de mediunidad. Una vez preparado de esta manera, esto es la mediunidad espiritual, parece difícil alterar la fase de mediunidad, ya que cuando, por ejemplo, cuando una barra de acero se forja con una determinada forma, no puede utilizarse para otro fin que no sea el original sin dificultad. Ya vimos el alfarero, ahora nos trae la fragua, que lo compara con la mediunidad espiritual o el cuerpo astral del medium, que solamente es especialista en un cierto tipo de fenómenos objetivos. Dice ya que cuando una barra de acero, cuando está en la forja, una barra de acero se forja con una determinada forma en caliente, una vez que se enfría, no se puede utilizar para otro fin que no sea el original con el cual fue hecho esa barra de acero, ese cuerpo astral, etc. Por regla general, los medium que han sido desarrollados para una clase de fenómenos rara vez cambian a otra clase de fenómenos. Uno que es telépata, lee pensamientos, telequinesis, mono huesos. Pero una vez que está desarrollado el medium para una clase de fenómenos, raramente cambian a otro tipo de fenómenos, sino que repiten la misma actuación hasta el infinito. El maestro se hace con la práctica. La psicografía o la escritura directa de mensajes por parte de los espíritus participa de ambas formas de mediunidad, la física y la espiritual. La escritura misma es un hecho físico objetivo, claro, mientras que los sentimientos que contienen pueden ser del más noble carácter. Ya entramos a la parte de la psicografía, que es la escritura bajo el dictado o la influencia de un poder anímico de uno o de otros espíritus, según dicen los espiritistas. Uno empieza a escribir, que se le mete un espíritu y comienza a escribir cosas que después la persona que escribe ni sabe lo que escribió, y puede ser la letra exacta de un fantasma o información importante. Esto es la psicografía o la escritura directa de mensajes por parte de los espíritus. En esta psicografía, en esta escritura, participa en las dos formas de mediunidad, la física y la espiritual. La física claramente está en la carta que está escribiendo, que es objetiva, es un hecho físico, tangible. Mientras que los sentimientos que contiene pueden ser del más noble carácter. Los sentimientos que contiene la carta es algo subjetivo, es algo de la mediunidad espiritual. Mientras que los sentimientos que contiene la carta pueden ser del más noble carácter. Estos últimos dependen enteramente del estado moral del medio. Importantísimo el grado de pureza que tenga ese medio. Depende del estado moral. Si es muy puro, vas a tener sentimientos muy nobles, y si es muy vulgar, lo contrario. No se requiere que el medium sea educado para escribir tratados filosóficos dignos de Aristóteles, ni que sea un poeta para escribir versos que honrarían a un Lord Byron o a un Lamartine. Pero sí se requiere que el alma del medium sea lo suficientemente pura
para servir de canal a los espíritus capaces de expresar sentimientos tan elevados. Así que el medium no requiere que sea educado para escribir por psicografía, dictado de espíritus, tratados filosóficos dignos de un Aristóteles, el escolástico, el liceo, ni que el medium sea un poeta para escribir versos que honrarían a Lord Byron o a una Martín. Byron, muy conocido, nació en Londres en 1788, fue un gran revolucionario, poeta del movimiento romanticista. Fue el antecedente de la figura del poeta maldito, el Byron. Fue la figura del poeta maldito Byron. O un Lamartine, que no es tan conocido como Lord Byron. Martín, como Alfonso María se llama, nació en 1790 en Francia. Era un escritor, un poeta, historiador, político del periodo romántico. Escritor, poeta, historiador, Lamartine. No se requiere que el medium sea un poeta para escribir versos dignos de un Byron o Lamartine, pero sí se requiere que el alma del medium sea lo suficientemente pura para servir de canal, de puente a los espíritus capaces de expresar sentimientos tan elevados. Qué belleza realmente esta obra. Así que el medium no puede ser tan educado como Aristóteles, ni tan poeta como Byron Lamartine, para escribir versos de poesía o de filosofía, pero solo se requiere que el alma del medium sea lo suficientemente pura, lo más importante, la pureza, tapas, que sea lo suficientemente pura para servir de canal, servir de puente a los espíritus capaces de expresar sentimientos tan elevados. Qué belleza. Ahí estamos llegando a la parte final de esta bella obra de esta noche. Isis sin velo, el tomo 2, capítulo 2. Y lo cerraremos con las siguientes evocaciones. Dice lo siguiente. Lo cerraremos con las siguientes evocaciones del estudio de esta maravillosa obra. Qué recorrido nos ha hecho nuestra querida Elena en todo esto. Solo ella nos da esta sabiduría tan grande, tan bella. Ey, hombre. Ey, hombre. Cerraremos el estudio con las siguientes evocaciones. Que aquellos que son la encarnación del odio inmortal bendigan con su guía y su auxilio a esta logia y a este demonio, fundada para la promoción de sus planes. Quieran ellos inspirarla con su sabiduría, fortalecerla con su poder y vigorizarla con su actividad. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica, diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaibhasvata, el Bodhisattva señor Maitreya, el Mahachohan, los Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera, que inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren de disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más, que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso, por la ciencia de la humanidad, inspiren a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas del mal venzan a las fuerzas de luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y criaturas, a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y odio incompasivo que no conoce barreras se apoderen del planeta entero.
Lo cerraremos con esto que dicen: del cielo cayó un lucero, su nombre es, o luz cósmica manifestada, o unidad de la vida única, o celeste chucra resplandeciente, o inmanifestada conciencia proterva, o fojat indómito dietérico, o eterno entre los eones, o rayo prometeico mamantárico. Que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que no es uno con todo lo demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!